Revisemos el tema de choques elásticos. Un choque elástico es en el que se conserva tanto el momento como la energía cinética, por lo cual podemos llegar a una conclusión en la relación de las velocidades de ambos sistemas que se conservan. Revisemos. Si nosotros tenemos el momentum inicial, que va a ser igual al momentum final, porque hay una conservación del momento, y por lo menos dos objetos se chocan, diríamos que el momento inicial de el primer objeto más el momento inicial del segundo objeto es igual a los momentos finales de los dos objetos. Al sustituir entonces las masas y las velocidades de cada uno según el momento, podemos hacer una relación entre los dos momentos, pasando cada uno, digamos, para poder factorizar la masa 1 y haciendo una relación de sus velocidades. Y entonces pasaríamos esta masa 1 con su velocidad 1 o lo transpondríamos hacia otro lado de la ecuación. Lo mismo con la masa 2 hacia el lado derecho. Y podríamos factorizar para tener una relación de la masa 1 con su diferencia de velocidades, que es igual a la masa 2 con su diferencia de velocidades. Tomando en cuenta que aquí hicimos una relación de los momentos, que dijimos que se conservan, y que también se conserva la energía cinética, ahora revisemos cómo se conserva o cómo relacionamos esa energía cinética. Entonces aquí tendríamos que la energía cinética inicial sería igual a la final, o sea, antes del choque de los dos objetos, la energía cinética o la suma de las energías cinéticas de los dos objetos sería igual a la energía cinética final de los dos objetos. Al sustituir cada uno, pues tendríamos la ecuación que es un medio de la masa 1, velocidad inicial 1, y la masa 2, velocidad inicial 2, igual a las velocidades finales. Aquí estamos tomando la U como velocidad inicial y la V como velocidad final para hacer una diferencia y no tener que agregar los subíndices sub 0 y sub F. Para poder simplificar un poco más la ecuación, vamos a multiplicar todo por 2 y entonces nos va a quedar solo la relación parecida, pero no igual a la de el momento lineal. Y como lo hicimos en el momento lineal, vamos aquí también a pasar los términos semejantes hacia un lado de la ecuación. Por ejemplo, la masa 1, velocidad final 1, la vamos a pasar para el lado izquierdo, la vamos a transponer para poder hacer una relación entre las velocidades de esa masa. Lo mismo con la masa 2, la transponemos para el lado derecho y también vamos a hacer una relación con las velocidades de esa masa. La diferencia entre las velocidades de la energía cinética con lo del momento lineal, que la energía cinética están elevadas al cuadrado. Aquí tendríamos la masa 1 por la velocidad inicial 1 al cuadrado menos la velocidad final 1 al cuadrado. Y eso va a ser igual a la masa 2 por la velocidad final 2 al cuadrado menos la velocidad final 2 al cuadrado. Y como aquí tenemos una diferencia de cuadrados, podemos resolverlo. Y entonces nos quedaría que la masa 1 por velocidad inicial 1 al cuadrado menos, perdón, aquí ya no al cuadrado porque estamos haciendo esta diferencia de cuadrado. Entonces sería velocidad inicial 1 menos velocidad final 1 por velocidad inicial 1 más velocidad inicial 1. Y hacemos lo mismo con la velocidad de 2. Aquí ya tenemos la relación de la energía cinética, entonces podemos utilizar la ecuación que teníamos de la igualdad o de la conservación del momentum para dividir esta ecuación dentro de esa otra ecuación o hacer un sistema de ecuaciones por cualquier método y simplificarlo. Y entonces vamos a colocar aquí la ecuación que teníamos de la conservación del momento, relacionando por masas, y si se dan cuenta aquí podemos simplificar esta parte. Porque para ser iguales podemos simplificarla en este sistema de ecuaciones o al dividir dentro de estos valores podemos que esto se hace 1, digamos, y entonces ya no solo nos queda la parte de velocidad inicial 1 más velocidad final 1 va a ser igual a velocidad final 2 más velocidad inicial 2. ¿Sí? Y esta parte nos va a servir para cuando nosotros tenemos que encontrar la relación entre dos objetos y por lo regular nos va a servir cuando tengamos que encontrar estas dos velocidades finales después del choque, con lo cual podemos despejarlo para poder obtener esas dos velocidades y después usar la ecuación del momento para encontrar ya la relación con las masas
de acuerdo a la masa de cada objeto, si un objeto no es pesado o no, y establecer cuánto se mueve. Revisemos el siguiente ejemplo. Nos dan dos bolas en las que una es de masa 60 gramos y la otra es de 80 gramos, que están suspendidas como se muestra en la figura. En la figura, digamos que nos dan, revisamos aquí lo que nos dan. Las dos masas son 60 y 30 gramos y nos dicen que están suspendidas como se observa en la figura, o sea, A suspendida en este punto y B suspendida en este otro punto. La bola más ligera que se jala en un ángulo de 60 grados, estamos hablando de A, con respecto a la vertical y se libera, o sea, se suelta, lo que hemos dicho de aquí para acá. Las preguntas son, ¿cuál es la velocidad de la bola más ligera antes del impacto? La velocidad en este punto, digamos de A va para acá. ¿Sí? Podemos analizar aquí la potencial de A con la cinética de A, que ahí hay una conservación, entonces podemos encontrar la velocidad con la que llega a este punto. ¿Cuál es la velocidad de cada bola después de la colisión elástica? Como es colisión elástica, no hay pérdida de energía, entonces al chocar estas dos, esta se va para la derecha y esta va a regresar hacia la izquierda y entonces vamos a encontrar esas dos velocidades. ¿Y cuál será la altura máxima de cada bola después de la colisión? Lo que les había mencionado, que al chocar esto va a subir una parte y esto va a subir otro poco, y entonces hay que establecer hasta dónde es que llegan las dos. Revisemos cómo va esto. Entonces primero hagamos una relación trigonométrica para poder establecer la altura a la que se encuentra la esfera o la bola A. Entonces estos serían 25 y estos serían 25. Entonces esta diferencia de aquí sería la altura a la que está la bola A. Entonces para poder establecer a qué altura se encuentra vamos a utilizar pues este triángulo rectángulo donde este valor representa los 25 que tiene todo esto menos esta altura que es la que estoy buscando, a la altura de A, para poder establecer su energía potencial. Y entonces hacemos esta relación. Ya teniendo solo el triángulo rectángulo para poderlo ver mejor, aquí tendríamos los 25, aquí tendríamos los 25 menos h y aquí tendríamos el ángulo de 60 grados. Como para este ángulo, este es su lado adyacente y este es la hipotenusa, vamos a usar el coseno. Entonces decimos que el coseno de 60 grados va a ser igual al adyacente, que en este caso serían los 25 menos h dividido 25. Y despejamos h, que es lo que estamos buscando. 25 por el coseno de 60 va a ser igual a 25 menos h. Entonces h va a ser igual a 25 menos el coseno de 60 grados. Y al operar esto nos quedan 12.5, solo que esta medida nos quedaría en centímetros. Yo no estoy usando dimensionales por el espacio, pero aquí nos quedaría 12.5 centímetros. Y como estamos trabajando o trabajamos siempre con sistema internacional, la pasamos a metros. Entonces la altura sería 0.125 metros. Entonces ahora vamos a hacer la relación para A de su energía potencial a esa altura que acabamos de encontrar con su energía cinética para establecer con qué velocidad llega a chocar a la bola A, a la bola B. Entonces aquí tenemos la masa de A, gravedad y altura de A. Aquí podríamos cancelar las masas y al despejar la velocidad de A me va a quedar que es igual a 2 veces la gravedad por la altura de A y raíz cuadrada de todo eso. Y entonces podemos sustituir y nos queda 2 por 9.8 por 0.125 metros, raíz cuadrada de todo. Entonces nos queda que la bola A choca a la bola B con una velocidad de 1.57 metros por segundo. Esa es la velocidad antes de la colisión, un instante antes de chocar a la bola B. Ahora nos piden la velocidad de ambas bolas o ambas esferas. Entonces lo que vamos a hacer es relacionarlas con la velocidad con el despeje que hicimos en la primera diapositiva. Entonces tendríamos aquí velocidad inicial de A menos velocidad inicial de B es igual a velocidad final de B menos velocidad inicial de A. Yo necesito estas dos velocidades. Al inicio B no se mueve. Entonces sé que la velocidad inicial de A que acabo de encontrar es 1.57. Entonces voy a armar un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a despejar una de las dos, ya sea B o A. Yo en este caso voy a despejar B. Entonces me quedaría velocidad de A menos 1.57.
Y eso me va a servir para sustituirlo en otra ocasión, en otra ecuación, y hacer un sistema de ecuaciones. Entonces ahora voy a relacionar que, como sé que es un choque elástico, el momento se conserva. Entonces el momento de 1, digamos, es igual al momento 2, antes del choque y después del choque. Entonces masa A por velocidad inicial de A más masa B por velocidad inicial de B va a ser igual a la masa de A por velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. Y esta es la que nos va a servir para sustituirla. Esto sabemos que es 0, porque la velocidad inicial de B es 0. La masa de A es 0.06 kilogramos, la velocidad inicial de A es 1.57. Y eso va a ser igual a 0.06 por la velocidad de A, que va a ser mi incógnita en este caso, más 0.08, y ahora sustituimos la velocidad de B con lo que nos quedó aquí. Velocidad de A más 1.57. Y entonces al operar me va a quedar que aquí tengo 0.0942 es igual a 0.06 más 0.08 velocidad de A, y ya solo tengo una incógnita, más 0.1256. Y entonces despejamos para la velocidad de A. Entonces voy a sumar esto, que sería 0.06 más 0.08, y me da 0.14. Y es igual a la diferencia al pasar esto o al transponer esto del lado izquierdo. Entonces me queda menos 0.0314, lo dividimos dentro de 0.4 y ya sé que la velocidad de A es menos 0.224 metros por segundo. Entonces sustituimos aquí y sería menos 0.224 metros por segundo más 1.57 metros por segundo. Entonces la velocidad de B después del choque sería de 1.35 metros por segundo. ¿Sí? Y esas serían las dos velocidades, una a la izquierda y la otra a la derecha, ¿verdad? Como más o menos habíamos establecido que iba a ser el resultado. Entonces ahora, ya teniendo esas dos velocidades, vamos a analizar a qué altura llegan. Entonces comencemos con A. La potencial de A va a ser igual a la cinética de A. Estamos hablando después del choque. Entonces, masa de A por la gravedad por altura de A es igual a 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado. Esta velocidad después del choque, ¿verdad? Cancelamos las masas y entonces me queda que la altura de A la voy a encontrar dividiendo la velocidad de A al cuadrado dentro de 2 veces la gravedad. La velocidad de A me quedó de menos 0.224 metros por segundo, todo elevado al cuadrado dividido 2 por 9.8. Y el resultado de la altura que alcanza A sería de 0.00256 metros. Para que sea significativo lo vamos a pasar a centímetros y eso me va a quedar 0.256 centímetros. Y para que sea más significativo lo pasamos a milímetros y entonces sería 2.56 milímetros. Ahora vamos con B, a ver qué altura alcanza B. Entonces relacionamos lo mismo, la potencial de B con la cinética de B, y esta cinética de B después del choque, porque antes del choque no se estaba moviendo. Entonces la misma ecuación, cancelamos las masas y al despejar para la altura de B va a ser igual a la velocidad de B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y entonces al sustituir me quedaría 1.35 metros por segundo al cuadrado dividido 2 por 9.8. Y entonces la altura que alcanza B sería de 0.093 metros. Y lo mismo, para que sea más significativo lo pasamos a centímetros y en centímetros me quedaría 9.30 centímetros. Y para compararlo con la medida que coloqué en anterior en milímetros serían 92.98 milímetros. ¿Sí? Y entonces ahí tendríamos la altura que alcanzan ambas esferas y con esto tendríamos terminado el ejemplo. Revisemos el siguiente ejemplo. Tenemos una esfera de 15 gramos que se desliza hacia la izquierda a 0.500 metros por segundo sobre una superficie horizontal sin fricción y choca de frente con una esfera de 45 gramos que se desliza a la derecha a 0.300 metros por segundo. El choque es completamente elástico. Eso nos indica que no hay ninguna pérdida de energía. Entonces piden que determine la velocidad de cada esfera después del choque.
calcule el cambio de momento lineal y calcule el cambio en la energía cinética. Estos dos cambios en la ecuación de la relación de las velocidades para poder establecer primero la velocidad de 1 y 2 y después sustituirla en la de la conservación del momento. Lo revisemos. Tendríamos aquí que la velocidad inicial de 1 menos la velocidad inicial de 2 es igual a la velocidad final de 2 menos velocidad final de 1. Entonces, si sustituimos la velocidad inicial de 1 es menos 0.5 porque va hacia la izquierda, menos 0.3 de la velocidad de 2 que esta iba hacia la derecha y va a ser igual a la diferencia de las velocidades finales de ambos. Al operar nos queda menos 0.8 igual a la velocidad finales de ambos y vamos a despejar esta velocidad final 2 y entonces nos quedaría que la velocidad final 2 va a ser igual a la velocidad final 1 menos 0.8. Teniendo esta ecuación vamos a hacer la relación de la conservación del momento y ahí vamos a despejar esa ecuación con el sistema de ecuaciones y establecer la velocidad que nos hace falta. En este caso vamos a encontrar la 1 y la que nos va a hacer falta va a ser la velocidad final de 2. Entonces al sustituir tendríamos 0.015 por menos 0.5 metros por segundo más 0.045 por los 0.3 metros por segundo va a ser igual a toda esta parte, ¿verdad? Entonces para operar el lado izquierdo nos quedaría 0.006 que va a ser igual, después de sustituir esta parte, a 0.015 kilogramos por la velocidad 1 más 0.045 por, y aquí vamos a sustituir esta velocidad 2 por la ecuación que habíamos planteado antes, velocidad 1 menos 0.8. Entonces operamos los 0.045 por velocidad 1 menos 0.045 por menos 0.8 y ahí ya tenemos solo una incógnita que en este caso sería la velocidad 1 y ya podríamos resolver. Entonces al transponer y operar nos quedaría que los 0.06 que es la suma de estos dos va a ser igual a 0.042 que es la diferencia entre 0.06 y menos 0.032 que es negativo y al transponerlo pues ya lo sumamos. Al hacer la división la velocidad 1 entonces nos queda que es de 0.7 metros por segundo hacia la derecha. O sea que la esfera 1 que iba hacia la izquierda ahora se dirige hacia la derecha como más o menos habíamos revisado en la imagen. Entonces al sustituir nos va a quedar que la velocidad 2 es de menos 0.100 o 0.1 metros por segundo. Entonces esta se dirige hacia la izquierda. Bueno, entonces esas son las dos velocidades. Ahora revisemos la conservación del momento o la diferencia del momento antes y después del choque. Entonces tendríamos que sería el momento final menos el momento inicial. El momento final después del choque, el momento inicial antes del choque. Pero relacionamos las masas con sus velocidades. Masa 1, velocidad final 1, más masa 2, velocidad final 2, menos, aquí lo voy a aplicar el signo de una vez al momento inicial, masa 1 por velocidad inicial 1, menos masa 2 por velocidad inicial 2. Para simplificar un poco la ecuación, solo vamos a hacer la diferencia entre las velocidades, entonces relacionamos la masa 1 con sus velocidades y la masa 2 con sus velocidades. Al sustituir, entonces tendríamos que aquí sería velocidad 2 menos velocidad inicial 2. Aquí sería 0.015 por la velocidad final de 1, esa es después del choque, 0.7 menos la velocidad inicial que es menos 0.5 más la masa 2 que es 0.045 por la velocidad final 2 que esa es después del choque que nos quedó es menos 0.1 menos los 0.3 de la velocidad inicial de 2, ¿verdad? Y entonces a la hora de operar todo esto, pues como se esperaba, nos queda 0. Y eso nos indica que sí se conserva el momento. Ahora revisemos cómo demostrar que también se conserva la energía cinética. Entonces sería la diferencia de energía cinética sería igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Aquí la final es después del choque y la inicial es antes del choque. Entonces al despejar o al
sustituir valores en la ecuación, nos va a quedar 1 medio de la masa 1 por velocidad inicial 1 al cuadrado, más 1 medio de la masa 2 por velocidad inicial 2 al cuadrado, menos, aplicando el signo a las dos cinéticas iniciales, pues con sus velocidades iniciales al cuadrado también. Y también como en la ecuación anterior, pues hacemos una relación de las velocidades y utilizamos como factor común lo que se repite, en este caso el medio y la masa 1. Entonces sería la velocidad final 1 al cuadrado menos la velocidad inicial 1 al cuadrado. Lo mismo con la masa 2. Con su velocidad final 2 al cuadrado menos su velocidad inicial 2 al cuadrado. Y entonces al sustituir tendríamos 1 medio de la masa 1, que la masa 1 es 0.15 kilogramos, por la diferencia de sus velocidades, que sería menos 0.7 al cuadrado menos menos 0.5 al cuadrado más 1 medio por 0.045 por la velocidad final 2, que sería menos 0.1 al cuadrado menos 0.3 al cuadrado. Y al hacer la operación de todo esto, como se esperaba, pues nos queda 0. Y con eso demostramos que hay una conservación de la energía cinética también. Bueno, con esto terminamos.